Hola Chiquitronics, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os quiero compartir hoy algunas de las revelaciones que estoy teniendo últimamente, que son muchísimas, y creo que algunas de ellas podrían seros muy útiles. El otro día hice un post en Instagram, hace como 2 días, donde os explicaba, como siempre hago, bueno, pues las lecturas técnicas de resonancia Schumann, de los gráficos, más la canalización de la energía entrante. Después de esta canalización y de escribíroslo, comprendí que estaba completamente relacionada con esa nueva entrada de Saturno en Piscis. ¿Por qué? Porque se trata de una energía que ya hemos empezado a sentir y a trabajar y que seguirá sucediéndose por un buen periodo. Eh, Saturno en Piscis va a estar como casi de 3 años, así que este va a ser todo este tiempo de gran limpieza, de memorias kármicas de nuestro alma. Ni más ni menos. ¿Esto qué quieres decir? Estas memorias kármicas han sido almacenadas tanto en esta vida como en otras. Están situadas en nuestro sistema óseo. ¿Por qué nuestro sistema óseo? Nuestro sistema óseo es nuestra estructura más densa, la más dura que tenemos, con lo cual es la más material, más física, más densa. Es por ello que la energía más sutil también se queda ahí. Siempre una está dentro de la otra. Es como las rocas. En las rocas se encuentra el espíritu de la tierra. Por eso muchos minerales en su evolución son tan sanadores. Pero eso es otra historia. ¿Qué pasa y cómo estamos experimentando esta energía de disolución de memorias kármicas? Hay especialmente 3 puntos, porque aunque el sistema óseo es todo nuestro cuerpo, los huesos de nuestro cuerpo, sí es verdad que hay 3 puntos estratégicos donde hay más almacenamiento y por tanto más trabajo en este caso, que son zona sacrolumbar, todo lo que son caderas, la zona del jara, perineo, toda esta zona sacrolumbar. La zona de entre medias del tercer chakra, que es aquí el estómago, y el cuarto, o sea, por esta zona de aquí, lo que vendría siendo las dorsales pero bajas, hay también muchísimo trabajo. Y luego todo lo que es el cuello. Bueno, si os fijáis, es básicamente toda la columna vertebral. ¿Cómo se puede estar sintiendo esta energía? Bueno, pues puede ir desde sensación de entumecimiento, necesitar, bueno, pues, ¿sabes? Cuando esas sensaciones a veces que necesito un crack, bueno, pues esto, a dolores, a incluso, bueno, ya más grave, como personas ya que tienen incluso deformaciones, ¿no? A nivel vertebral, patologías. Esto ya es cuando la energía está muy densificada. Estas memorias son muy densificadas. Estos patrones emocionales, mentales, están absolutamente incrustados. O sea, se han... os explico. La energía sutil, primero, bueno, pues, primero es una energía que está sutilizada, es en el pensamiento, en las emociones, pero cuando pasa el tiempo y ese mismo patrón se repite y se repite y se repite, llega un momento que es cuando se materializa. Al ser patrones inconscientes que causan este rol repetitivo, cristalizan en nuestro físico como pues, enfermedades y dolencias.
la energía metafísica, cómo se expresa en el cuerpo físico, ¿verdad? Por lo tanto, son siempre las enfermedades o cualquier dolencia que acusemos una oportunidad maravillosa de comprendernos muchísimo mejor y saber qué es lo que tenemos que trabajar. Son oportunidades, bueno, pues que no nos suelen gustar, ¿verdad? Porque a nadie le gusta, pues, sentirse enfermo o tener dolores, pero son oportunidades disfrazadas, ¿verdad? Y podemos utilizarlas de una manera consciente, porque en esa misma búsqueda de la solución a ese problema vamos a encontrar cuáles son esas fallas o patrones repetitivos, esos karmas que arrastramos en nosotros y que se han cristalizado, se han materializado en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a pedirnos esta energía, nos está pidiendo ya grandes cambios de conciencia, porque hay que vaciar, es un vaciado de memorias kármicas del alma. Ese alma Piscis simboliza el alma. Saturno entrando en Piscis, el señor del tiempo, de la constancia, el señor de las estructuras, entrando al alma, a la espiritualidad, a lo intangible. Por lo tanto, es una oportunidad maravillosa de poder comprendernos un poco mejor, de comprender mejor esta sombra que todos tenemos, porque la evolución de la conciencia, la conexión yo superior, la iluminación y todos los pasos y estadios espirituales a los que, bueno, de alguna manera aspiramos evolutivamente, siempre comienzan en el trabajo de sombra, un trabajo autoconsciente, un trabajo de conciencia para poner luz donde antes solo había oscuridad. Y solo se puede hacer de una manera, con autoconocimiento y autoobservación. Y, por supuesto, la ayuda de los demás, porque también ese reflejo que vemos hacia afuera de nosotros mismos, a través de las reacciones de los demás, o más bien cómo percibimos esas reacciones en los demás nosotros, nos están diciendo dónde está nuestra sombra y cuáles son los temas a tratar. Importante, esto muy importante. Por lo tanto, un trabajo de sombra requiere de muchísima honestidad. Hay que aceptarlo. Nadie es perfecto y por eso somos humanos. Y ya está. Se me ha revelado también un interesante patrón electrónico, que es el 8 infinito, que nos puede ayudar muchísimo en este plano, bueno, desde el sutil al físico, porque hay que trabajar holísticamente. ¿Holísticamente qué significa? Bueno, somos una energía tripartita, cuerpo, mente y espíritu. Ese cuerpo, mente, espíritu se trabaja realmente en unidad. Y este patrón electrónico del 8 infinito, trabajado desde la zona del cerebro, de la mente, serviría, si cerramos los ojos y focalizamos en este punto, visualizamos ese 8 infinito moviendo su energía para formarse de un lado a otro, cómo va uniendo nuestros hemisferios derecho e izquierdo. Se trata de unir los hemisferios. Muy bien. Ahí tenemos ese poder mental que realmente somos cuando somos esa unidad. Las polaridades del femenino y el masculino uniéndose. Lo trasladamos después al corazón. En esta zona está la conexión con el maestro interno, ¿verdad? Y, ¿qué es el corazón? Haciendo estos 8 infinitos con el cuerpo. Nos puede ayudar así, 8 infinitos. Ahí ya yo os doy un poco unas pistas, ¿verdad? Y vosotros ya
podéis fluir en los movimientos, lo que vuestra intuición y vuestro cuerpo os vaya diciendo cómo realizar estos 8 infinitos o esos movimientos que necesitáis para desanclar esos bloques de memorias incrustadas. Y que a la vez, o sea, cuando uno mueve su sistema óseo, especialmente esa columna vertebral, que es el canal de la energía Kundalini. El despertar de la conciencia sucede con esa elevación de la energía a través de nuestra columna vertebral y de nuestros chakras. Entonces, nuestro propio cuerpo nos va a ir diciendo esos movimientos. Tenemos el patrón básico 8 infinito y a partir de ahí vamos a ir moviendo. Después vamos a bajar al jara, donde se sitúa el espíritu. Y ahí vamos a volver a hacer lo mismo. Es un poquito como esos bailes latinos, ¿no? Que se mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera en ochos, ¿verdad? Bueno, pues eso es así. Y cuando tengamos estas tres partes hechas, vamos a ir a el cuello. ¿Cómo vamos a mover el cuello? Lo mismo. 8 infinitos. 8 infinitos. También nos podemos ayudar un poco para un lado, para el otro. Se trata de relajar esta zona y que podamos observar si tenemos algún tipo de molestia cuando hacemos esos ejercicios. Tenemos tirones, nos suena. Tranquilos, seguramente a prácticamente todo el mundo le va a sonar, le va a molestar, va a encontrar en esos movimientos algún tipo de sensación o dolor incluso, porque ahí almacenamos muchísimo. Pensar que es el asiento del alma en la tierra, es la creación a través del verbo, es nuestro lado divino. Es una energía muy, muy sutil y poderosa que tiene la capacidad de materializar, que es nuestra garganta, el verbo, y Dios creó a través del verbo. Ya sabéis cuántas veces en esta vida a veces hemos dicho cosas que no son verdad. Nos hemos engañado a nosotros mismos, hemos engañado a otros, incluso a veces inconscientemente, porque pensábamos que algo era una cierta verdad y luego nos hemos dado cuenta que no. Por eso os vuelvo a repetir y os pido que seáis honestos, porque mucha gente te encuentras en este camino espiritual que te dice, ay no, yo no miento. Todo el mundo nos mentimos en algún momento, pero no lo hacemos a propósito en la mayoría de las veces. Se trata de inconsciencia. Lo que no ves, no lo ves. Entonces, pero eso no quiere decir que sea verdad. ¿Me explico? Tú puede ser que estés diciendo una cosa y que creas firmemente que es una verdad. Sin embargo, a lo mejor alguien de fuera ve claramente que no es una verdad. Tú estás viviendo una mentira como una verdad. Pero la energía sutil, a la conciencia, a esa no la engañas. Te puedes engañar tú. Puedes intentar o incluso engañar a otros, pero a la conciencia universal no se le puede engañar. Entonces, honestamente, tenemos que comprender que como humanos e imperfectos, almacenamos muchas memorias en esta zona, especialmente en esta zona, pues inconscientes, y que es a partir de aquí como materializamos pues todos esos patrones y esos karmas a través de nuestro verbo. Con lo cual vamos a hacer hincapié en esta zona, en tenerla lo más relajada posible, lo más suelta, hacer todos los ejercicios, yoga, estiramientos, pues que podáis y que vuestra propia intuición os vaya llevando. Yo, por ejemplo, me compré hace un tiempo un dispositivo que estoy encantada con él, que, bueno, pues engancha la cabeza. A mí es que me gustan mucho todas estas cosas y tengo un montón de aparatejos. Y me cuelgo en una barra que tengo en el jardín
¿m? Y ahí me estiro. ¿Por qué? Porque la elevación de la conciencia pasa a través del cuello. ¿Por qué? Veréis. Otra de las revelaciones que he tenido últimamente, ya llevo un tiempo pensando, vamos a ver, esta tecnología que utilizamos nos lleva a todas las personas a ir completamente agachados constantemente. Y vamos así, ¿verdad? Toda esta zona va hacia abajo. Antiguamente, las personas, no había televisión, no había pantallas, no había móviles y este movimiento ahí de cabizbajo no era tan habitual como ahora, ¿no? De hecho, se miraba muchísimo más al cielo, ¿verdad? Las estrellas. Es lo que había. El entretenimiento solía ser, pues, mirar el cielo, ¿verdad? O mirar simplemente de frente a lo que había alrededor. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esto, si prolongado en el tiempo, años, décadas y generaciones que van a ir así, esto va a haber, estamos sufriendo ya ciertas deformaciones, podríamos decir, e incluso, bueno, pues dolencias ya, dolores. Depende, o sea, es que hay de todos. Hay personas ya que se le ha deformado, hay personas que, bueno, pues que todavía no, pero ya estamos en esa espiral evolutiva donde el patrón general es ir hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues que esto en el tiempo tiene unas consecuencias, ni más ni menos. Entonces, ¿en qué nos afecta esto? Pues muy fácil, en que la glándula pineal y pituitaria, situadas en el cerebro, una está como por aquí, pero en el centro, y la otra está más al centro. O sea, ¿cómo os explico? Bueno, es mirarlo en Google, ¿vale? Una sería como por aquí y otra más como por aquí. O sea, estos serían como los ejes, ¿verdad? De entrada. El cuello, al ser el que transporta esa energía, bueno, la columna, la energía Kundalini, el cuello es donde ya llega hasta el atlas. La última vértebra es el atlas. Seguramente muchos conocéis, bueno, hay terapias donde se hacen movilizaciones de esta última vértebra y ha dado resultados asombrosos, bueno, desde curar enfermedades, a cambiar completamente la persona. ¿Por qué? Porque esa vértebra es la que luego hace que toda la columna siga la secuencia que tiene que tener correctamente. Entonces, si esta vértebra está un poco desviada, está en una posición anómala o fuera de lugar, de la que debería ser su verdadero estado primigenio, bien, correcta, va a cambiar todas las posiciones que deberían de tener el resto de vértebras. La última vértebra sacra, ese coxis, es pasa un poco parecido. Cuanto más fuera de lugar está, bueno, pues más va a repercutir también en el resto de vértebras. Por lo tanto, estas dos vértebras son primera y última, son muy importantes en esta movilización energética de Kundalini. Pero especialmente el atlas, como os digo. ¿Por qué? Porque ese atlas en la posición correcta va a mandar por una activación mecánica la Kundalini o ese flujo energético hacia la glándula pineal y pituitaria, que actúan, bueno, por una resonancia. La pineal tiene dentro unos cristales de calcita que son los que se mueven o resuenan con ese toque de la energía.
Entonces, ¿qué pasa? Que se activa, creando DMT y esos estados alterados de conciencia. Fijaros qué interesante, como ya antiguamente esas culturas que tenían sus tecnologías, que nos ha costado mucho llegar a comprender y que estaban recubiertas de calcita. Qué curioso, ¿verdad? Esas pirámides antiguamente eran blancas, recubiertas de calcita. ¿Por qué? Porque la tecnología verdadera siempre es una reproducción de la naturaleza y es la naturaleza de nuestra propia glándula pineal. Esos cristales de calcita que son los que tienen una capacidad de reverberación máxima ante la energía, activando, bueno, pues todos los poderes extrasensoriales que llamamos, ¿verdad? Y que al final, pues simplemente son capacidades del ser humano que han permanecido dormidas en la mayoría de las personas y que cada vez más, pues se nos están despertando. ¿Qué hacer entonces? Bueno, vamos a ser muy conscientes de que la postura de nuestro cuello, en general toda la postura de nuestra columna, pero especialmente en este caso que os hablo ahora, dado pues, el gran uso de los teléfonos, las pantallas y bueno, pues eso de ir cabizbajo mirando el suelo, todo esto, es totalmente contraproducente y más en el momento que estamos ahora de tanta movilización energética. Necesitamos poner mucho foco y mucha conciencia en esa buena postura corporal y en ese trabajo consciente de movilizaciones de todas las áreas que os he dicho, especialmente también el cuello, porque como os digo y os repito, es el canal donde con una buena posición vamos a activar todas esas capacidades extrasensoriales gracias a nuestra glándula pineal y pituitaria, que necesitan pues que esa energía kundalini llegue correctamente y dé en el blanco, para que esté alineado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la glándula pineal está situada en una parte que se llama la silla turca. Se llama así porque tiene como una forma de silla turca, que, bueno, no sé si la habéis visto alguna vez, lo podéis buscar por internet. Y esa silla turca tiene una forma específica y es así que de hecho es muy interesante porque parece como, o sea, parece no, es el ojo de Horus. Cuando lo veis así partido por la mitad, un cerebro humano, se ve claramente que es el ojo de Horus, lo que ya nos habían dejado los egipcios ahí, mira, clarito, para el que quiera entender que entienda, ¿verdad? Todo el conocimiento se nos ha dado ya, está ahí. Y solamente pues, hay que comprender internamente a qué se refiere, nada más. Esta silla turca tiene la forma perfecta, como os digo, para que al alinearse con Atlas, columna vertebral, llegue toda la energía de Kundalini y ahí se despierte, bueno, pues la supraconsciencia. Entonces, por eso es tan importante que hagamos estos ejercicios. El que quiera, yo ahí lo dejo, yo os dejo la información y luego ya vosotros hacer lo que queráis. Yo he considerado que es lo suficientemente importante como para que yo os haga un vídeo y os lo cuente. Y bueno, creo que este vídeo lo voy a dejar aquí para que no se haga muy largo y ya en otro momento os voy a seguir con otro contándoos un poquito más sobre otras revelaciones que se me están dando muy interesantes sobre lo que es la energía femenina y masculina, que tiene que ver mucho también en cómo se refleja en cada uno de nosotros, dependiendo de las heridas del ego y los apegos, en cómo vivimos los apegos y cómo vivimos las relaciones, que son un reflejo de toda esa, bueno, pues creación interna, ¿no?, de nuestra personalidad. Y que está muy, muy, muy relacionada en esa vivencia, en cómo a nivel metafísico luego tenemos la capacidad de activar o no nuestra llama trina, que es nuestra energía crística. Pero eso, como os digo,
os lo pongo en otro capítulo, porque si no esto se va a hacer muy largo. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y habéis tenido la paciencia de estar escuchando todo esto. Espero que os sirva. Si tenéis cualquier duda, pues simplemente dejádmelo ahí en los comentarios. Con mucho gusto os voy a contestar. Y nada más. Un beso. Os quiero. Hasta pronto. Chao.